El sol de la tarde iluminaba la carretera desierta, mientras un coche avanzaba en silencio. Dentro, dos mujeres, una madre de 71 años, de mirada cansada pero llena de fe, y su hija, joven, seria, con un semblante que ocultaba algo oscuro. Lo que parecía ser solo un paseo común estaba a punto de convertirse en una de las pruebas más dolorosas y crueles que el corazón de una madre podía soportar. Carmen, una mujer marcada por el paso del tiempo pero fortalecida por su fe, no sospechaba que aquel trayecto sería el más amargo de su vida. A su lado, Patricia, su única hija, conducía con la mirada fija en el horizonte sin decir palabra. Para Carmen, era un raro gesto de atención. Para Patricia era apenas el inicio de un plan de traición. Y aquí comienza una historia de lágrimas, abandono y humillación. Una historia que tocará tu corazón porque muestra hasta dónde puede llegar la ingratitud humana, pero también hasta dónde se extiende la mano de Dios cuando todo parece perdido. Lo que Patricia estaba a punto de hacer con su propia madre es algo que ninguna mujer debería vivir. Pero cuando el destino parecía estar escrito, ocurrió algo increíble, algo que solo la fe puede explicar. Prepárate, porque esta historia te indignará, te conmoverá y al final renovará tu fe. Antes de continuar, quiero invitarte a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y comentar desde qué país nos estás viendo. Eso nos ayudará a seguir compartiendo más historias como esta que transforman el corazón. El pequeño barrio donde vivía Carmen tenía un aire humilde, con casas modestas, calles polvorientas y vecinos que se conocían de toda la vida. Ella, con sus 71 años a cuestas, era un reflejo de dignidad y sencillez. Su espalda encorvada hablaba de décadas de trabajo y sacrificios, pero su mirada, aunque cansada, aún brillaba con una fe inquebrantable. Cada mañana salía al portón de su casa con una escoba en la mano, barriendo las hojas que caían de los árboles, como si ese gesto rutinario fuera su manera de mantener el orden en un mundo que cada día parecía más cruel con ella. En esas manos arrugadas, marcadas por los años, se escondía una vida entera de luchas. El cuidado de un marido que partió demasiado pronto, el esfuerzo de criar a una hija sola, el trabajo incansable para poner comida en la mesa y pagar la escuela de Patricia. Carmen había dado todo por aquella hija, pero ahora recibía de ella no gratitud, sino desprecio. Patricia, en cambio, era la imagen opuesta. Joven, de unos 30 y pocos años, atractiva y con una seguridad en sí misma que bordeaba la arrogancia. Vestía con ropa moderna, labios pintados de rojo intenso y un perfume costoso que impregnaba cada rincón por donde pasaba. Pero detrás de esa fachada de éxito se escondía un corazón endurecido, incapaz de valorar la ternura de una madre que solo sabía dar amor. ¿Estás sorda o qué, vieja inútil?, gritó un día Patricia, con voz áspera, al ver a su madre barriendo frente a la casa. Las palabras retumbaron en toda la calle como un eco cruel. Los vecinos, acostumbrados a los arranques de la joven, se asomaron por las ventanas. Unos bajaron el volumen de la radio, otros dejaron de conversar, todos pendientes de aquel espectáculo triste. Carmen, en lugar de defenderse, dejó que la escoba resbalara de sus manos. Sus labios se movieron en un murmullo que nadie entendió, pero que subió al cielo como una oración. En medio de esa escena apareció Rosa, una vecina robusta y de corazón noble, que no soportó más aquella humillación. Caminó hacia el portón y con voz firme dijo: «No es justo que le hables así a tu madre. Doña Carmen es una mujer buena y no merece ser tratada como basura». Patricia giró la cabeza con furia y sin pensarlo dos veces respondió con más violencia verbal: «Nadie tiene derecho a meterse. Si tanto la quieres, llévatela tú». Rosa retrocedió herida por el desprecio y Carmen, con los ojos nublados por la tristeza, entró lentamente a su casa. Allí, en la soledad de su cocina, se arrodilló ante la pequeña imagen de la Virgen que tenía sobre la mesa. Su cuerpo temblaba, no por el frío, sino por el peso del dolor. Con voz quebrada rezó: «Señor, dame fuerzas para seguir amando, incluso cuando no soy amada». Las lágrimas corrieron por su rostro, pero no apagaron la fe que ardía en su corazón. Mientras tanto, Patricia se encerraba en la sala con su teléfono, quejándose con amigas de lo difícil que era vivir con una anciana que, según ella, no hacía más que estorbar. El contraste era desgarrador.
una madre rezando por su hija con un amor incondicional, y una hija burlándose de quien le había dado la vida. Pasaron los días y Carmen, aunque herida, seguía repitiendo sus oraciones cada noche. Guardaba en una caja de recuerdos las fotos de cuando Patricia era niña, una pequeña sonriente, con trenzas, que le decía que jamás la dejaría sola. Miraba esas imágenes y acariciaba el papel con ternura, como si pudiera volver a sentir aquel abrazo. Pero Patricia ya no era esa niña. Su corazón se había endurecido y su vida estaba marcada por la ambición. Miraba a su madre no como un tesoro, sino como un peso. Y fue entonces cuando ideó un plan que cambiaría el destino de ambas para siempre. Un día, Patricia llegó con una sonrisa fingida y le dijo a Carmen que la llevaría a visitar a una amiga suya que vivía lejos. Carmen, sorprendida y emocionada, pensó que su hija había recuperado un poco de cariño. Con ilusión, buscó su mejor vestido, el azul que usaba en misa, se peinó con esmero y colocó los aretes que le había regalado su difunto esposo. Al mirarse al espejo, se preguntó si estaría bien, si no era demasiado. Patricia, con impaciencia, respondió que estaba bien y que debían salir rápido. La anciana subió al coche con una tímida sonrisa. El vehículo olía a perfume caro, con asientos de cuero que contrastaban con la sencillez de su bolso de tela floreada. Mientras avanzaban, Carmen comentaba lo hermoso del cielo y el campo que se extendía alrededor, pero pronto notó que el camino era extraño. Preguntó con suavidad por qué tomaban esa dirección. Patricia, con voz fría, dijo que era una ruta alternativa, que confiara en ella. El silencio en el coche se volvió pesado, y Carmen apretó entre sus manos un pequeño rosario. En su corazón, una inquietud crecía. No sabía que aquel viaje no era hacia una visita, sino hacia la traición más cruel que una madre podía vivir. El coche avanzaba sin prisa por la carretera, alejándose poco a poco del bullicio de la ciudad. Las casas quedaban atrás, los edificios desaparecían y en su lugar surgían campos abiertos, árboles altos y caminos cada vez más solitarios. Carmen miraba por la ventana con ilusión ingenua, comentando que el campo siempre le había traído paz. Sus ojos brillaban como los de una niña que vuelve a soñar. «Qué hermoso paisaje, hija», susurró. «Si tu amiga vive aquí, debe de ser muy feliz». Patricia no respondió. Mantenía la vista fija en la carretera, con el ceño fruncido y los labios apretados. El gesto amable con el que había convencido a su madre se desvanecía, dando paso a un semblante duro, casi impenetrable. Carmen notó el cambio. El silencio comenzó a pesarle en el pecho. Intentó iniciar conversación. «¿Y tu amiga tiene hijos? ¿Es viuda también? Quizá podríamos rezar juntas». Patricia subió el volumen del estéreo bruscamente, dejando que una música electrónica invadiera el ambiente, como un muro que separaba a madre e hija. Carmen se removió en su asiento, incómoda, y bajó la mirada a su bolso, apretando con fuerza el pequeño rosario que siempre llevaba consigo. El camino se hacía más extraño. Los postes de luz desaparecían, la señal del celular fallaba y el aire se volvía más frío. Carmen tragó saliva percibiendo que algo no estaba bien. Miró a su hija con temor y murmuró: «Este camino no me resulta conocido. ¿Estás segura que es por aquí?» «No dramatices, mamá», respondió Patricia con fastidio sin mirarla. Siempre igual, viendo problemas donde no los hay. El tono fue seco, cortante, y el corazón de Carmen se encogió. No quiso insistir. Cerró los ojos por un instante y rezó en silencio: «Señor, protégeme. Si algo malo ocurre, no me sueltes de tu mano». Los minutos se estiraban como hilos tensos. El coche avanzaba firme, constante, como si Patricia supiera exactamente a dónde se dirigía. Su respiración era serena, pero sus ojos reflejaban una determinación inquietante. Carmen miraba a su alrededor buscando señales de vida: una tienda, una casa, un campesino en el camino. Pero no había nada, solo árboles, tierra seca y un cielo gris que parecía anunciar tormenta. Su pecho se apretaba más con cada kilómetro. Intentó aferrarse a recuerdos para calmarse, cuando Patricia era niña y corría al parque con trenzas al viento, cuando le decía que jamás la dejaría sola. Pero esos recuerdos ahora chocaban con la frialdad del presente. ¿Dónde había quedado esa niña? ¿En qué momento se había transformado en una mujer tan dura? De repente,
El coche dio un giro brusco y se internó en un camino angosto de asfalto agrietado. Carmen abrió los ojos con alarma y preguntó con voz temblorosa: «Hija, ¿a dónde me llevas?». Patricia no respondió, solo bajó el volumen de la música, como si el silencio fuera más intimidante que cualquier palabra. Carmen sintió que su intuición de madre no le mentía. Había algo oscuro detrás de aquel paseo. Un sudor frío recorrió su frente. Intentó no llorar, pero sus ojos se humedecieron. Se llevó una mano al pecho y apretó el rosario contra su corazón. El paisaje se volvía más desolador. No había casas, ni animales, ni siquiera señales de tránsito. Solo la carretera y al fondo un puente angosto de concreto, sin barandillas, cubierto de grietas y musgo. El río debajo rugía con un murmullo grave, como un presagio de tragedia. El coche se detuvo de golpe. Carmen se sobresaltó aferrándose al asiento. Patricia apagó el motor y respiró hondo antes de girar hacia su madre. Sus ojos ya no tenían rastro de cariño. Eran fríos, duros, como los de un extraño. «Bájate», ordenó con una voz tan afilada como un cuchillo. Carmen la miró paralizada. Pensó que había escuchado mal, que era una broma cruel. ¿Qué dices, hija? Patricia abrió la puerta con brusquedad, rodeó el coche y abrió la puerta del lado de su madre. La tomó del brazo con violencia. «Te dije que te bajes. Aquí termina todo. Ya no voy a cargar más con una vieja inútil». El mundo de Carmen se derrumbó. Las lágrimas brotaron de sus ojos al escuchar esas palabras que atravesaban su corazón como espinas. «¿Por qué me haces esto?», suplicó con voz temblorosa. «Si necesitas espacio, lo entenderé, pero no me dejes aquí, por favor». Patricia chasqueó la lengua con impaciencia. «Basta, no quiero tus ruegos, bájate ya». Carmen negó con la cabeza, aferrándose a su bolso como si pudiera protegerla. Pero su resistencia solo enfureció más a Patricia, que la empujó fuera del coche. El cuerpo frágil de la anciana cayó al suelo, golpeándose contra el cemento duro del puente. El dolor recorrió su hombro y su cadera, pero no fue nada comparado con la herida que le desgarraba el alma. Intentó incorporarse, pero Patricia volvió a tomarla de los brazos con una fuerza casi inhumana y comenzó a arrastrarla hacia el borde. «No, hija, por favor», gritaba Carmen entre lágrimas. «Piensa en lo que haces. Soy tu madre». Pero los ojos de Patricia no mostraban compasión, solo odio y cansancio. El borde del puente estaba húmedo, resbaladizo. Carmen intentaba aferrarse a las grietas del concreto, a raíces diminutas, a cualquier cosa que pudiera salvarla. Pero Patricia, con un último empujón, la lanzó hacia el vacío. Durante un segundo eterno, Carmen sintió que el aire le arrancaba el alma, pero en un instinto de supervivencia logró sujetarse a una saliente rota del puente. Sus manos temblorosas se clavaron en el concreto, colgando sobre el abismo mientras el río rugía debajo. Patricia la miró desde arriba, su silueta recortada contra el cielo, encendido por el atardecer. No dijo nada, solo dio un paso atrás, como si observar a su madre colgando entre la vida y la muerte fuera suficiente sentencia. Carmen, con el corazón desbocado, cerró los ojos y murmuró apenas un suspiro. «Dios, si aún tienes un propósito para mí, dame fuerzas para resistir». El silencio del puente se llenó con su oración y con el rugido del río que esperaba abajo. Las manos de Carmen sangraban mientras se aferraban al borde resquebrajado del puente. Cada segundo era un martillazo en su pecho, cada respiración un esfuerzo desesperado por mantenerse con vida. El río rugía abajo, como si la invitara a rendirse, a soltar, a dejarse caer en sus aguas oscuras. Patricia, sin una palabra, regresó al coche. Cerró la puerta de un golpe y encendió el motor. El sonido del vehículo alejándose retumbó como un eco de abandono en el corazón de Carmen. Su propia hija la había dejado colgando entre la vida y la muerte. Pero ella no iba a soltar, no esa noche, no en ese puente. Con una fuerza que parecía imposible para su cuerpo frágil y cansado, comenzó a impulsarse. Primero un codo, después el otro. Sus brazos temblaban como ramas al viento. Su piel se desgarraba contra el concreto áspero, pero siguió luchando. Jadeaba, lloraba, sangraba, y aún así se arrastró hasta lograr recostarse boca arriba sobre el borde del puente. Allí quedó tendida, respirando agitadamente, mirando el cielo que ya se tornaba púrpura con la primera estrella asomando. No entendía cómo había resistido, pero en su corazón supo que no estaba sola, que una mano invisible, más fuerte que la de su hija,
la había sostenido. «Gracias, Señor», susurró entre lágrimas. «Sé que no me has soltado». Con dificultad, se incorporó un poco y comenzó a arrastrarse lejos del borde. Cada movimiento era un tormento. Cada metro ganado parecía un milagro. Su vestido azul estaba sucio, rasgado y manchado de sangre, pero aún brillaba con la luz dorada del atardecer como símbolo de dignidad. El silencio del puente se rompió de pronto con un sonido inesperado, el rugido de un motor pesado a lo lejos. Carmen levantó la cabeza con lo poco de fuerza que le quedaba. Un par de luces se acercaban, iluminando la carretera. Era un camión. Hizo un esfuerzo sobrehumano para levantar una mano, agitándola débilmente en el aire, pero su brazo cayó sin fuerza. Apenas logró girar el cuerpo hacia el lado del asfalto, esperando que el conductor la viera. El camión se aproximaba rápido, y el conductor, un hombre de barba canosa y mirada cansada, reaccionó con un sobresalto al ver aquella figura frágil tendida en la carretera. Pisó los frenos con todas sus fuerzas y el rugido metálico de los neumáticos retumbó en la montaña. El vehículo se detuvo a escasos centímetros de ella. El hombre bajó de la cabina con el alma en un hilo. Se llamaba Fermín, un camionero de 65 años, viudo desde hacía 4. Al ver a Carmen tan herida y vulnerable, soltó un suspiro ahogado. Se arrodilló junto a ella, le sostuvo la cabeza con delicadeza y murmuró con voz conmovida: «Tranquila, señora, ya está a salvo. No la voy a dejar sola». Carmen quiso hablar, pero sus labios apenas temblaron. Fermín sacó un pañuelo y le limpió el rostro ensangrentado con ternura, mientras repetía palabras de consuelo. Al notar un pequeño rosario caído junto a ella, lo recogió y lo colocó sobre su pecho. En ese instante, una lágrima silenciosa rodó por la mejilla de la anciana. «Me llamo Carmen», alcanzó a murmurar con voz rota. «Mi hija me dejó aquí». El corazón de Fermín se encogió al escuchar esas palabras. La rabia y la tristeza se mezclaron en su pecho, pero no preguntó más. Solo prometió en silencio que haría todo lo posible por proteger a aquella mujer. Con cuidado, la levantó en brazos como si fuera de cristal y la acomodó en el asiento del copiloto de su camión. Le puso el cinturón, la cubrió con una manta y arrancó rumbo al hospital más cercano. Durante el trayecto, mantenía una mano en el volante y la otra sobre el hombro de Carmen, como si quisiera asegurarse de que no se apagara en medio del camino. «No tenga miedo», le dijo con voz firme pero dulce. «Dios me puso aquí para ayudarla. Usted no está sola». Carmen lo escuchaba apenas consciente, pero aquellas palabras eran un bálsamo en su corazón herido. Cerró los ojos, apretó su rosario y dejó escapar un suspiro que mezclaba dolor y alivio. En el hospital, Fermín corrió a buscar ayuda médica. Los enfermeros salieron con una camilla y atendieron a Carmen de inmediato. Él no se apartó ni un instante. Firmó papeles, habló con doctores, se quedó en la sala de espera durante horas, como si se tratara de su propia familia. Cuando por fin una enfermera salió con noticias, dijo que la señora Carmen estaba estable. Había sufrido golpes y estaba deshidratada, pero se recuperaría con reposo y cuidados. Fermín soltó un suspiro profundo, como si hubiese contenido el aire desde que la encontró. Miró al cielo y murmuró: «Gracias, Señor, por permitirme llegar a tiempo». Esa noche, mientras Carmen dormía bajo sedación en una cama blanca, Fermín se sentó a su lado. Le tomó la mano con respeto y le susurró: «Todo va a cambiar a partir de ahora. Usted no volverá a estar sola». Carmen, aunque inconsciente, movió los labios como si estuviera orando. Una leve sonrisa apareció en su rostro. En el corazón de Fermín nació una certeza. No era una coincidencia haber pasado por aquel camino. Había sido un milagro. Los días en el hospital se convirtieron en un lento despertar para Carmen. Cada mañana, al abrir los ojos, encontraba a Fermín sentado a su lado, con una taza de café en la mano y una mirada serena que transmitía seguridad. No era familia, no la conocía de antes, pero se comportaba como alguien enviado especialmente para cuidarla. Las enfermeras comenzaron a hablar de él. Decían que era raro ver a un hombre quedarse tantas horas acompañando a una desconocida, firmando documentos, comprando medicamentos que no cubría el seguro y asegurándose de que no le faltara nada. Fermín no buscaba reconocimiento. Lo hacía con la naturalidad de quien sabe que está cumpliendo un propósito. Una tarde, mientras Carmen despertaba de una siesta, lo vio inclinado sobre la mesa, tallando un pedazo de madera.
con sus manos fuertes y agrietadas por décadas al volante, dibujaba pequeñas formas en silencio. Ella lo observó por un momento y luego susurró: «¿Por qué hace todo esto por mí? No soy nadie para usted». Fermín levantó la vista, sorprendido, y respondió con voz pausada: «Porque Dios me puso en su camino. Ese día, algo me impulsó a salir con mi camión cuando en realidad no tenía que hacerlo. Y ahora entiendo por qué. Usted no está sola, Carmen». Las lágrimas rodaron por las mejillas de la anciana. Nadie le había dicho algo tan sencillo y a la vez tan poderoso en años. Desde que su esposo murió, todo había sido soledad, indiferencia y desprecio. Sentía que su vida había perdido valor, que solo estorbaba. Pero en ese hombre desconocido, descubría una ternura que ni su propia hija le había dado en mucho tiempo. Con los días, Carmen comenzó a recuperarse físicamente. Caminaba con ayuda, comía mejor y hasta sonreía tímidamente. Fermín la animaba contándole anécdotas de la carretera, de los pueblos que había recorrido, de las personas que había conocido. Ella escuchaba con atención, a veces riendo suavemente, a veces cerrando los ojos para imaginar esos paisajes que él describía con tanto detalle. En una de esas conversaciones, Carmen se atrevió a abrir su corazón. «Mi hija, ella cambió tanto. Antes me abrazaba y me decía que jamás me dejaría sola, pero ahora me mira como si yo fuera una carga». Fermín se quedó en silencio unos segundos. Luego le respondió con firmeza: «El amor verdadero no se mide por la sangre, sino por las acciones. Usted no tiene la culpa de lo que su hija ha hecho. No cargue con esa cruz que no le pertenece». Esas palabras golpearon suavemente el corazón de Carmen, como si le quitaran un peso invisible que llevaba años arrastrando. Al cabo de una semana, los médicos confirmaron que estaba lista para recibir el alta. Pero la pregunta era: ¿a dónde iría? Carmen bajó la mirada, temiendo volver a la misma casa donde la esperaban el desprecio y la soledad. Fue entonces cuando Fermín, con voz tranquila pero decidida, le dijo: «Váyase conmigo. Tengo una casa en el campo, modesta, pero cálida. No le faltará nada allí». Carmen lo miró con asombro. Quiso negarse, temiendo ser una carga, pero él insistió: «No sería una carga. Al contrario, después de tantos años de soledad, tener compañía sería una bendición». Con el corazón dividido entre la gratitud y el miedo, Carmen aceptó. El día que salieron del hospital, el sol brillaba con un resplandor especial. Fermín llegó con su camioneta limpia, los asientos preparados con mantas suaves, y ayudó a Carmen a subir con cuidado. Mientras avanzaban hacia el campo, él le hablaba de los árboles frutales que crecían en su patio, del gallo que cantaba antes del amanecer, de los vecinos amables y de las noches estrelladas. Carmen, mirando por la ventana, sonrió débilmente y dijo: «Hace mucho que no veo estrellas. En la ciudad todo está cubierto de humo y ruido». Fermín la observó de reojo y respondió: «Pues en mi casa verá tantas que no sabrá por cuál pedir un deseo». El camino fue tranquilo, como si la vida misma quisiera regalarle a Carmen un respiro. Al llegar, la casa se alzó ante ella como un refugio. Paredes blancas, techo de tejas rojas, un porche con una hamaca y un sendero de piedras rodeado de girasoles. No era un palacio, pero irradiaba paz. Al poner un pie en la tierra del patio, Fermín le dijo con voz suave pero segura: «Aquí estará segura. Mientras yo viva, nadie volverá a hacerle daño». Carmen no respondió de inmediato. Miró la casa, luego lo miró a él, y por primera vez en muchos años sintió que aún había un lugar para ella en este mundo. Una brisa cálida acarició su rostro, y en silencio supo que Dios la había llevado allí por un propósito mayor. Las primeras semanas en la casa de Fermín fueron como un bálsamo silencioso sobre el alma herida de Carmen. La rutina del campo tenía un ritmo distinto, casi terapéutico. No había gritos, no había desprecio, no había silencio frío cargado de indiferencia. Solo el cantar de los pájaros al amanecer, el murmullo del viento entre los árboles y la presencia de un hombre que, sin pedir nada a cambio, le brindaba respeto y compañía. Cada mañana, Fermín preparaba una taza de té de menta con miel y se la ofrecía con una sonrisa. «Buenos días, Carmen. ¿Cómo ha dormido?», preguntaba siempre con una voz cálida. Ella respondía con timidez, aún sorprendida de recibir tanta atención después de tantos años de soledad. Al principio, su sonrisa era débil, cargada de recuerdos dolorosos,
pero poco a poco comenzó a iluminarse con más fuerza. La casa, aunque sencilla, estaba llena de pequeños detalles de cuidado. Un florero con margaritas frescas en la mesa, una hamaca en el porche con una manta tejida, fotografías antiguas que hablaban de historias pasadas. Fermín había vivido allí solo desde la muerte de su esposa, pero ahora todo parecía revivir con la llegada de Carmen. Un día, mientras él arreglaba el bebedero de los pájaros, Carmen decidió sorprenderlo. Se levantó más temprano, se envolvió en su chal gris y fue a la cocina. Moviéndose con lentitud pero con determinación, preparó una sopa casera con vegetales frescos, pan caliente y un té de hierbas. Cuando Fermín entró, el aroma lo envolvió y soltó una carcajada alegre. «Con ese olor ya estoy salvado otra vez», bromeó. Se sentaron juntos a la mesa. Mientras comían, Carmen le contó recuerdos de su juventud, de cómo conoció a su esposo, de las noches en que leían salmos juntos, de los juegos de Patricia cuando era niña. Fermín la escuchaba con atención, respondiendo con sus propias historias de la carretera, de su esposa fallecida, de las canciones que solía cantar mientras conducía largas distancias. En esas conversaciones, algo invisible comenzaba a unirse entre ellos. Comprensión. No eran confesiones espectaculares, sino gestos sencillos que curaban poco a poco las grietas de sus corazones. Una tarde, mientras el sol se colaba entre los árboles, Carmen se acercó a Fermín con un rosario en la mano. «Hace mucho que no rezo con alguien», dijo con voz temblorosa. «Cuando mi esposo vivía, cada noche compartíamos una oración simple, pero poderosa. Eso nos mantenía unidos». Fermín bajó la mirada conmovido. «Yo dejé de rezar cuando ella murió», confesó. «Durante 40 años no falté una sola noche, pero cuando la vi apagarse poco a poco, sentí que mis palabras se perdían en el viento». Carmen le tomó la mano con dulzura. «A veces Dios guarda silencio no porque no escuche, sino porque quiere que aprendamos a escuchar el corazón. La fe no es un intercambio, Fermín, es una entrega». Esa misma noche, encendieron una vela blanca frente a una pequeña imagen de la Virgen que Fermín tenía olvidada en una repisa. Juntos, pronunciaron oraciones sencillas, pero cargadas de esperanza. Cuando Carmen dijo «Amén», él respiró hondo y susurró que no recordaba la última vez que había sentido tanta paz. Los días fueron transformando su rutina. Carmen se ocupaba de pequeños detalles: regar las plantas, ordenar la cocina, tejer en silencio mientras Fermín trabajaba en el taller de madera. Cada gesto era una manera de devolver gratitud. Ella, que había sido tratada como una carga, ahora se sentía útil otra vez. Una tarde, mientras compartían mate bajo el árbol del patio, Carmen contó una anécdota sobre un gallo travieso que se metía en la cocina y picoteaba las tortillas. Fermín soltó una carcajada sonora. Ella lo miró sorprendida y dijo: «Es la primera vez que lo escucho reír así». Él se pasó la mano por la barba y respondió: «Probablemente es la primera vez en años». El silencio que siguió no fue incómodo. Era la calma de dos almas que se entendían sin necesidad de palabras. Carmen bajó la mirada con una sonrisa tímida y murmuró: «Tal vez Dios quería que nos conociéramos». Fermín asintió con seriedad. «Yo tampoco creo en coincidencias. Desde que la encontré en aquella carretera, supe que algo más grande nos había unido». Carmen lo miró a los ojos y por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo, ni abandono, ni soledad. Sintió que estaba exactamente donde debía estar. El dolor aún existía, claro. Recordar a Patricia era como tocar una herida abierta. Pero en ese nuevo hogar, entre risas tímidas, oraciones compartidas y gestos de bondad, Carmen comenzó a descubrir algo que creía perdido: la esperanza. Mientras Carmen recuperaba poco a poco la dignidad y la paz en la casa de Fermín, Patricia vivía un camino completamente distinto. Lo que parecía éxito, brillo y glamour era en realidad una fachada que empezaba a resquebrajarse. Acostumbrada a las fiestas, a las amistades superficiales y a presumir de lo poco que tenía, Patricia se había metido en una espiral de deudas. Las tarjetas de crédito estaban al límite, los bancos la acosaban con llamadas y los supuestos amigos que tanto la rodeaban comenzaron a desaparecer cuando dejó de pagar las cuentas. En el trabajo, su carácter arrogante y sus constantes discusiones con compañeros y jefes le habían pasado factura. Una mañana, fue llamada a la oficina del director. Él, con tono serio, le dijo:
Patricia, ya no podemos seguir contando contigo. Tu desempeño ha sido irregular y tu comportamiento ha generado demasiados conflictos. Ella intentó defenderse, culpar a otros, incluso levantar la voz, pero nada cambió el veredicto. Estaba despedida. Salió de la oficina con el orgullo herido, los tacones golpeando el piso como martillazos de rabia, pero en el fondo sabía que era el resultado de sus propias decisiones. Las semanas siguientes fueron un desfile de humillaciones silenciosas. Los mensajes de invitación a fiestas dejaron de llegar, los amigos no respondían sus llamadas y aquellos que se beneficiaban de su dinero ahora la evitaban. La mujer que antes se vanagloriaba de independencia y poder se encontró sola en un apartamento que comenzaba a vaciarse poco a poco. Una noche, mientras revisaba su cuenta bancaria, con lágrimas de frustración, recordó a su madre, esa anciana que, a pesar de todo, siempre le abría la puerta y la recibía con amor. Esa mujer que se arrodillaba a rezar por ella aun cuando recibía insultos a cambio. El recuerdo fue un golpe en su conciencia, pero no por remordimiento sincero, sino por necesidad. Patricia pensó, si encuentro a la vieja, seguro todavía tiene su pensión guardada. Puedo quedarme en su casa hasta que las cosas mejoren. El plan comenzó a tomar forma en su mente. Se convenció a sí misma de que no estaba mal, que era su derecho como hija. La manipulación no solo la ejercía sobre los demás, sino también sobre su propia conciencia. Pero había un problema. Cuando fue a buscar a Carmen en la vieja casa del barrio, se encontró con la puerta cerrada y las ventanas en silencio. Los vecinos, con rostros serios y miradas de reproche, le dijeron que la anciana ya no vivía allí. Algunos se negaron a darle detalles, recordando las humillaciones que le había hecho pasar a su madre. Otros simplemente respondieron con frialdad. Ella encontró a alguien que sí la valora. Esas palabras encendieron una chispa de rabia en Patricia. ¿Cómo que alguien que la valora?, preguntó intentando disimular el temblor de su voz. Una vecina, harta de verla, le contestó sin rodeos. Una mujer como tu madre no podía quedarse sola para siempre. Dios la cuidó, aunque tú no quisieras. Patricia se mordió los labios conteniendo la furia. Se fue de allí con un sentimiento de derrota mezclado con celos. No soportaba la idea de que su madre hubiera encontrado afecto y cuidado lejos de ella. Era como si la vida le estuviera demostrando que todo lo que despreciaba ahora tenía valor. Los días siguientes, Patricia intentó averiguar dónde estaba Carmen. Hizo llamadas, preguntó en iglesias, incluso llegó a inventar historias diciendo que estaba preocupada por su madre, pero nadie confiaba en su palabra. La reputación de Patricia la había condenado. Sin embargo, la vida es irónica. Un domingo, al salir de un pequeño mercado, la vio. Carmen caminaba lentamente junto a un hombre robusto, de barba blanca y ojos nobles. Vestía con un chal gris, se apoyaba en su brazo y reía suavemente mientras él la escuchaba con atención. Patricia se quedó paralizada. No era la imagen de una madre abandonada y débil que esperaba su ayuda. No, era una mujer que había renacido, que caminaba con dignidad, acompañada de alguien que la trataba con respeto. La rabia la consumió. El orgullo herido ardía como fuego en su interior. No solo había perdido el control sobre su madre, ahora también la veía feliz sin ella. En ese instante, Patricia juró que haría lo que fuera necesario para recuperar lo que consideraba suyo. No por amor, no por arrepentimiento, sino por egoísmo y conveniencia. Lo que no imaginaba era que aquel encuentro sería el inicio de una cadena de reveses que le mostrarían una verdad innegable, que la vida siempre devuelve lo que uno siembra. El corazón de Carmen dio un vuelco cuando vio a Patricia aparecer en la puerta de la pequeña casa de campo. Habían pasado meses desde aquella tarde en el puente, meses de silencio, de heridas profundas, de recuerdos que dolían como espinas. Verla allí, de pie, con su ropa elegante aunque desgastada, la llenó de emociones encontradas. Miedo, sorpresa, tristeza, pero también un hilo de esperanza. «Mamá», dijo Patricia con una voz suave, casi ensayada, mientras fingía contener lágrimas. «Perdóname, yo estuve perdida, pero ahora quiero estar contigo». Carmen sintió que las piernas le temblaban. Sus manos arrugadas apretaron el rosario que llevaba colgado al cuello. No sabía si llorar de alegría por ver a su hija de nuevo o cerrar la puerta para proteger su corazón.
Antes de que pudiera responder, Fermín se adelantó. Su mirada firme y protectora se posó en Patricia como un escudo. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz grave. Patricia, sorprendida por la rudeza, frunció el ceño. No esperaba encontrar a un hombre junto a su madre, y mucho menos uno que la defendiera con tanta determinación. «Yo soy su hija», respondió con arrogancia. «No necesito tu permiso para verla». Fermín no se movió. Permaneció en la entrada, como una muralla. «Tu madre está a salvo aquí, y yo no voy a permitir que nadie, ni siquiera tú, vuelva a hacerle daño». El silencio se cargó de tensión. Carmen, con lágrimas en los ojos, dio un paso hacia adelante y murmuró: «Está bien, Fermín, déjala pasar». Aunque cada fibra de su cuerpo le decía que era un error, Carmen no podía rechazar del todo a la hija que había llevado en su vientre, la niña que había arrullado y amado con todo su ser. Patricia entró con pasos seguros, observando cada rincón de la casa. Su mirada recorrió los muebles sencillos, las flores frescas en la mesa, el ambiente cálido y limpio. Por dentro, la envidia le ardía. «Veo que no la ha pasado tan mal sin mí», dijo con tono venenoso. Carmen bajó la cabeza, herida por las palabras, pero Fermín apretó los puños. Contuvo la rabia porque sabía que no era él quien debía hablar en ese momento. «Hija», susurró Carmen con voz temblorosa, «no sabes cuánto he orado por ti. Cada día pedía a Dios que ilumine tu camino». Patricia fingió una sonrisa y tomó las manos de su madre con dramatismo. «Mamá, estoy arrepentida. La vida me dio la espalda. Todos me abandonaron. Y solo pensé en ti. Necesito tu perdón y tu ayuda». Las últimas palabras resonaron como un eco amargo. Carmen sintió un nudo en el estómago. Había sinceridad en el llanto de su hija, pero también había una sombra de manipulación en sus ojos. Fermín lo notó de inmediato. Había pasado demasiados años observando a la gente en la carretera, leyendo gestos, intenciones, silencios. Esa mujer no estaba allí por amor, sino por interés. «¿Qué tipo de ayuda buscas?», preguntó con dureza. Patricia lo miró con desdén. «Eso no es asunto tuyo. Es mi madre, no la tuya». Carmen sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Miró a Fermín suplicando calma, y luego a Patricia con un dolor indescriptible. «Si de verdad quieres volver, hija, tendrás que demostrarlo. El perdón no se compra con palabras, se gana con actos». Las palabras de Carmen cayeron como un rayo en el corazón de Patricia. No esperaba resistencia, mucho menos de su madre, a quien siempre había manipulado con facilidad. «¿Así que ahora me pones condiciones?», dijo con sarcasmo. «¿Y todo por qué? ¿Por este viejo camionero que se cree mi reemplazo?». Fermín dio un paso al frente, pero Carmen levantó la mano para detenerlo. Con una calma que sorprendió a todos, miró a su hija y respondió: «No es mi reemplazo. Es alguien que estuvo cuando tú me dejaste sola». El rostro de Patricia se tensó. Su orgullo fue herido como nunca antes. En sus ojos brilló una mezcla de rabia y humillación. «Ya veo», dijo en voz baja. «Parece que ya no me necesitas». Se dio media vuelta y salió dando un portazo, dejando tras de sí un aire cargado de tensión. Carmen cayó de rodillas, sollozando. Fermín se apresuró a sostenerla. «No se preocupe, Carmen. Usted no hizo nada malo. La verdad a veces duele, pero era necesario que lo supiera». Ella levantó la vista con los ojos enrojecidos y murmuró: «Es mi hija, y aún así la perdono. Pero tengo miedo, Fermín. Sé que no se detendrá». Él la abrazó con fuerza, como si pudiera protegerla de todo el mal del mundo. «No está sola. Pase lo que pase, no dejaré que le haga daño otra vez». En la oscuridad de la noche, Patricia caminaba por la carretera con el corazón lleno de rencor. Sus pensamientos ardían con un único deseo: recuperar lo que creía suyo, sin importar a qué costo. Y así, mientras Carmen encontraba consuelo en la fe y en la compañía de Fermín, la sombra de su propia hija volvía a crecer, amenazando con romper la paz que tanto le había costado reconstruir. Pasaron algunos días después de la visita inesperada de Patricia. La calma volvió poco a poco a la casa de Carmen y Fermín, aunque en el corazón de la anciana persistía una inquietud. Sabía que su hija no había regresado por amor, sino por conveniencia. Y presentía con esa intuición que solo las madres poseen, que volvería. Tenía razón. Una mañana, mientras Carmen acomodaba frascos de mermelada en la pequeña tienda, Patricia apareció de nuevo, esta vez con un semblante diferente. Llevaba ropa sencilla, el cabello algo desordenado y los ojos enrojecidos,
como si hubiera llorado toda la noche. Su aspecto era calculadamente vulnerable. «Mamá», dijo con voz quebrada, «no me rechaces. Te juro que no tengo a nadie más». Los vecinos que estaban comprando se detuvieron curiosos. Algunos murmuraban entre sí, recordando la primera vez que la vieron llegar. Fermín salió del almacén y la miró con desconfianza. «¿Qué quieres ahora?», preguntó en tono firme. Patricia bajó la cabeza como si aceptara la derrota. «Solo quiero hablar. Por favor, dame una oportunidad». Carmen, conmovida por la escena, dudó. Sabía que detrás de esas lágrimas podía esconderse la misma frialdad de siempre. Sin embargo, su corazón de madre aún temblaba ante la idea de cerrar la puerta definitivamente. «Está bien», murmuró, «pero será la última vez que lo intentes». Patricia entró despacio, con pasos calculados. Sus ojos recorrieron la tienda, los rostros atentos de los vecinos y finalmente se detuvieron en Fermín. Fue entonces cuando cambió de estrategia. «Don Fermín», dijo con tono suplicante, «usted estuvo allí cuando mi madre más lo necesitaba. No sé cómo agradecerle. Yo estaba confundida, cometí errores, pero le prometo que quiero cambiar». El hombre la miró en silencio, tratando de descifrar sus intenciones. Patricia aprovechó el momento para inclinar la cabeza y dejar escapar un par de lágrimas que cayeron justo en el momento oportuno. «Sé que usted piensa que no valgo nada, pero si me da una oportunidad, podría ayudar aquí, en la tienda. Podría trabajar, servir a los vecinos, demostrar que no soy la misma». Algunos de los presentes murmuraron a favor, conmovidos por la aparente humildad de la joven. Carmen también se estremeció. ¿Y si era verdad? ¿Y si Dios le estaba dando a su hija una nueva oportunidad? Fermín, sin embargo, no estaba convencido. Había visto demasiadas máscaras en la vida como para dejarse engañar por unas lágrimas. «Las palabras se las lleva el viento, Patricia», respondió con dureza. «Si de verdad quieres ayudar, tendrás que demostrarlo con hechos, no con discursos». Ella asintió, fingiendo aceptar la advertencia, aunque por dentro hervía de rabia. Su plan estaba funcionando. Había sembrado la duda en el corazón de su madre y ganado la simpatía de algunos vecinos. Durante los días siguientes, Patricia comenzó a frecuentar la tienda. Al principio se mostraba servicial, barría el suelo, acomodaba los estantes, ayudaba a cargar cajas. Lo hacía con una sonrisa humilde que poco a poco fue ganando confianza entre algunos del pueblo. «Mire qué cambio en la muchacha», comentaban algunos. «Tal vez de verdad quiere enmendarse». Carmen, aunque aún desconfiaba, comenzó a sentir una chispa de esperanza. Cada noche agradecía a Dios por la posibilidad de que su hija pudiera enderezar su camino. Pero Fermín observaba con otros ojos. Notaba cómo Patricia fingía fatiga exagerada para despertar compasión, cómo hablaba en voz baja con algunos clientes, dejando caer comentarios que buscaban sembrar dudas sobre él. «¿No creen que es raro que mi madre viva aquí con un hombre que apenas conoce?», susurraba en confidencia. «Yo solo quiero lo mejor para ella, pero no sé si él realmente tiene buenas intenciones». Los rumores comenzaron a circular. Pequeños comentarios, nada directo, pero suficientes para inquietar a los más curiosos. Fermín se dio cuenta de la jugada. Patricia no solo quería recuperar a su madre, también buscaba apartarlo a él de su vida. Una tarde, después de cerrar la tienda, Fermín enfrentó a Carmen. «Ella está jugando contigo, Carmen. Quiere manipular a todos, incluso a los vecinos». Carmen bajó la mirada, con el corazón dividido. «Lo sé, Fermín, lo siento en el alma, pero también es mi hija, y si existe una mínima posibilidad de que cambie, no puedo cerrarle la puerta». El hombre respiró hondo. No podía discutir contra el amor de una madre, pero tampoco podía permitir que Patricia destruyera lo que habían construido juntos. «Está bien», dijo con voz firme. «Entonces seré yo quien la observe de cerca. No permitiré que te haga daño otra vez». Los días pasaban y la máscara de Patricia empezaba a resquebrajarse. Una noche, uno de los vecinos la vio hablando con un desconocido en la plaza, entregándole dinero a cambio de información sobre Fermín. Otra tarde, alguien la escuchó decir que pronto todo volvería a ser suyo, que nadie podría quitarle lo que por derecho le pertenecía. El rumor llegó a oídos de Carmen, quien sintió que el mundo se le caía encima. Esa noche se arrodilló frente a la pequeña figura de la Virgen en su casa y rezó con lágrimas en los ojos. «Señor, dame fuerzas para aceptar la verdad.
Dame sabiduría para no dejarme engañar otra vez. Patricia, mientras tanto, planeaba su siguiente movimiento. Había comprendido que con lágrimas no sería suficiente. Tenía que atacar más fuerte, usar la manipulación de manera más directa. Y esta vez, su blanco no sería solo su madre, sino Fermín. Las intenciones de Patricia se volvieron cada vez más evidentes. La sonrisa humilde con la que había conquistado a algunos vecinos comenzaba a desdibujarse cuando creía estar fuera de la mirada de su madre. Fermín lo notaba todo, cada gesto, cada palabra calculada, cada mirada cargada de rencor disfrazada de arrepentimiento. Una tarde, Carmen tuvo que ir a visitar a una vecina enferma. Patricia aprovechó la oportunidad para quedarse a solas con Fermín en la pequeña tienda. Él estaba acomodando cajas en el depósito cuando escuchó su voz, suave, cargada de un tono diferente al habitual. «Don Fermín», dijo ella acercándose, «¿puedo hablar con usted?» Fermín levantó la mirada con desconfianza. «Dime». Patricia dio un par de pasos más, acortando la distancia entre ambos. Sus labios se curvaron en una sonrisa insinuante. «Sé que usted no confía en mí, y tiene razón. He cometido muchos errores, pero ¿no cree que también merezco una segunda oportunidad?» Él se enderezó, secándose el sudor de la frente con un pañuelo, y la observó con seriedad. «Las segundas oportunidades se ganan con hechos, no con palabras». Patricia fingió ofenderse, pero de inmediato cambió de estrategia. Colocó una mano sobre el brazo de Fermín y lo miró a los ojos. «Yo podría hacer mucho por usted, más de lo que mi madre puede hacer». Fermín se apartó de inmediato, con el ceño fruncido. «Basta, no vuelvas a hablar así». Ella soltó una risa suave, cargada de veneno. «No se haga el santo. Sé que usted también debe sentir algo. Después de todo, ¿qué hombre viviría solo tantos años?» El rostro de Fermín se endureció. «Te equivocas conmigo, Patricia. Lo único que siento es respeto por tu madre. Ella es una mujer digna, algo que tal vez tú nunca entiendas». Las palabras cayeron como un golpe seco en el orgullo de Patricia. Su máscara de hija arrepentida se rompió de inmediato. «No se meta en lo que no le importa», gritó con furia contenida. «Usted se metió entre mi madre y yo, la apartó de mí. Ella es mía, ¿me entiende? ¡Mía!». Fermín respiró hondo, intentando mantener la calma. «Tu madre no es un objeto para que hables de ella como si fuera una posesión. Ella eligió estar aquí porque contigo solo recibía dolor». Patricia apretó los puños con fuerza. Su respiración se aceleraba. «Algún día, Fermín, usted se irá. Y cuando eso pase, mi madre no tendrá más remedio que volver conmigo». Fermín la miró con compasión, no con miedo. «No entiendes nada. No se trata de quién se queda con ella. Se trata de quién la respeta. Y mientras yo respire, no permitiré que vuelvas a lastimarla». Patricia dio un paso atrás, sorprendida por la firmeza de sus palabras. Por primera vez, sintió que no tenía control. Lo miró con odio, pero también con una mezcla de miedo y frustración. «Se va a arrepentir», susurró con los dientes apretados. «Usted y esa vieja van a pagar por haberme dejado de lado». En ese momento, Carmen regresó. La expresión de su hija cambió en un instante. Pasó del odio al llanto en cuestión de segundos. Corrió hacia ella, se arrodilló y comenzó a llorar. «Mamá, perdón por todo lo que dije. Fermín me malinterpretó. Yo solo quiero estar contigo». Carmen, confundida, la ayudó a ponerse de pie. «Hija, no tienes que humillarte así. Yo siempre oro por ti, siempre». Patricia la abrazó con fuerza, lanzando una mirada envenenada a Fermín por encima del hombro de su madre. Era una mirada que decía claramente: «Esta vez gané». Fermín se quedó en silencio. No quería herir a Carmen, pero sabía que la guerra con Patricia apenas estaba comenzando. Esa noche, mientras cenaban, Carmen no dejaba de repetir que tal vez su hija estaba cambiando, que había sentido sinceridad en su llanto. Fermín, sin embargo, no pudo contenerse más. «Carmen, tu hija no lloraba de arrepentimiento, lloraba de rabia. Está jugando contigo». Carmen dejó los cubiertos sobre la mesa y lo miró con tristeza. «No lo digas así, Fermín. Ella es mi hija. Aunque me duela, debo creer que puede cambiar». Él bajó la cabeza, comprendiendo que no lograría convencerla en ese momento, pero en su corazón hizo una promesa: protegería a Carmen, incluso de su propia sangre. Mientras tanto, Patricia tramaba un plan más oscuro. Si no podía manipular a Fermín,
Intentaría manipular a la comunidad entera. Comenzó a difundir rumores en secreto, que Fermín controlaba a Carmen, que la había apartado a propósito de su familia, que solo buscaba quedarse con lo poco que ella tenía. Algunos comenzaron a murmurar, otros dudaron, pero la mayoría conocía a Fermín de años y no prestó atención. Sin embargo, Carmen sí escuchó los rumores y, aunque quería ignorarlos, en su corazón volvía a surgir la misma pregunta. ¿Y si fuera cierto? Esa duda era justo lo que Patricia quería sembrar. Sabía que la fe de su madre en Fermín era fuerte, pero también sabía que el amor de madre podía cegarse con facilidad. Y así, mientras la tienda se mantenía abierta y los días parecían tranquilos, la tensión se acumulaba como una tormenta que tarde o temprano estallaría. Los días pasaban con un aire extraño en la pequeña comunidad. A simple vista, todo parecía tranquilo. La tienda de Carmen y Fermín seguía siendo un punto de encuentro para los vecinos. Los niños corrían alrededor del porche y las tardes se llenaban de conversaciones sencillas. Pero debajo de esa calma, una tensión invisible crecía como una sombra. Patricia, incapaz de aceptar que había perdido el control sobre su madre, ideaba un plan definitivo. Ya no bastaba con sembrar dudas, ni con lágrimas fingidas. Si quería recuperar su lugar y apartar a Fermín, tendría que dar un golpe más fuerte, uno que dejara a todos en shock. Una tarde, mientras ayudaba a organizar los estantes, fingió un desmayo. Cayó al suelo con un gemido débil, como si se hubiera quedado sin fuerzas. Carmen corrió de inmediato hacia ella, aterrada. «Patricia, hija, despierta». Fermín, aunque dudaba, la cargó hasta una silla y le ofreció agua. Patricia abrió los ojos lentamente y murmuró con voz apenas audible: «No he comido bien. Nadie se preocupa por mí». Carmen la abrazó con lágrimas en los ojos. «Perdóname, hija. No sabía que estabas sufriendo tanto». Fermín observaba la escena en silencio, con el ceño fruncido. Sabía que aquello era otra manipulación, pero no podía decirlo frente a Carmen, que estaba demasiado conmovida. Durante los días siguientes, Patricia exageró su papel de víctima. Caminaba despacio, fingía dolores, hablaba de noches sin dormir. Los vecinos, aunque algunos desconfiaban, comenzaron a sentir compasión. «Tal vez está cambiando de verdad», decían algunos. «Mira cómo se ve ahora, tan frágil». Pero no todos caían en la trampa. Una vecina mayor, Rosa, la misma que años atrás había defendido a Carmen cuando Patricia la humillaba en plena calle, se acercó a Fermín una tarde y le susurró: «Esa muchacha no está enferma, está tramando algo. Tenga cuidado». Fermín asintió con gratitud. No estaba solo en su percepción. El verdadero plan de Patricia salió a la luz poco después. Una noche, cuando la tienda ya estaba cerrada, se acercó a Carmen con una propuesta envenenada. «Mamá», dijo con dulzura forzada, «¿por qué no vendes este lugar? Podríamos irnos juntas a la ciudad, empezar de nuevo. Yo me encargaría de todo. Usted merece descansar, no estar aquí trabajando todos los días». Carmen la miró sorprendida. «¿Vender la tienda? Pero hija, este lugar no es solo un negocio, es nuestro refugio, la esperanza de muchos. Aquí encontré una nueva vida». Patricia insistió, alzando la voz con un dejo de desesperación. «¿Y qué hay de mí, mamá? ¿No merezco yo también una nueva vida? Siempre piensas en los demás, pero nunca en mí». Carmen, con el corazón apretado, respondió con firmeza: «Claro que pienso en ti, Patricia, pero no a costa de perder lo que Dios me devolvió». En ese momento, Fermín entró en la sala y escuchó las últimas palabras. Con voz grave dijo: «Ella no quiere una nueva vida, Carmen, quiere tu vida». Patricia lo miró con odio puro. «Usted cállese, no tiene derecho a meterse en lo que no le importa». «Me importa porque Carmen me importa», respondió él acercándose, «y mientras yo esté aquí, no permitiré que la destruyas otra vez». Las palabras resonaron en la sala como un trueno. Carmen quedó en medio, con el alma desgarrada. Amaba a su hija, pero sabía que Fermín tenía razón. El rostro de Patricia se transformó en un rictus de rabia. Ya no quedaba rastro de lágrimas, ni de fingida debilidad. «Se van a arrepentir», dijo con voz helada. «Ni usted, Fermín, ni usted, mamá, saben de lo que soy capaz». Esa noche salió de la casa con pasos violentos, dejando tras de sí un silencio pesado. Carmen se derrumbó en la silla y comenzó a llorar. «Dios mío, ¿qué hice mal como madre?». Fermín se arrodilló a su lado y tomó sus manos. «No hiciste nada mal, Carmen. No eres responsable de las decisiones de tu hija.
Lo importante es que tú sigues de pie, con fe, con dignidad. Carmen lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Tengo miedo, Fermín, miedo de que vuelva a hacernos daño. Él apretó sus manos con fuerza. Entonces no estaremos solos. Yo estaré contigo y Dios también. El viento golpeaba las ventanas esa noche como un presagio de tormenta. Patricia, mientras tanto, caminaba por la plaza del pueblo con los labios apretados y la mirada perdida. Su plan no había funcionado, pero juraba que el próximo sería definitivo. En su mente solo había una idea. Si no puedo tener a mi madre bajo mi control, entonces nadie la tendrá. El conflicto estaba en su punto más alto. Carmen se debatía entre el amor de madre y la necesidad de proteger su nueva vida. Fermín, firme como un muro, sabía que la batalla final estaba cerca. Y Patricia, consumida por la ambición y el resentimiento, se preparaba para dar el golpe que creía final. La tensión en el pequeño pueblo se palpaba en el aire. Aunque nadie lo decía abiertamente, todos sabían que la presencia de Patricia era como una tormenta latente. Su rostro podía mostrarse dócil frente a algunos, pero sus ojos revelaban el fuego del resentimiento. Carmen, por más que intentaba convencer a su corazón de que su hija aún tenía redención, sentía que cada día la cuerda se tensaba un poco más. Fermín, en cambio, estaba decidido. No permitiría que la mujer a la que había aprendido a amar volviera a caer en la trampa del dolor. El plan oscuro de Patricia había comprendido que sus lágrimas fingidas y sus discursos dramáticos ya no surtían tanto efecto. Sí, había logrado sembrar dudas en algunos vecinos, pero Fermín se había convertido en un muro difícil de derribar. Por eso, decidió que el siguiente paso debía ser más radical. Una noche, sola en la plaza, se encontró con un viejo conocido de la ciudad, un hombre de aspecto descuidado, con la barba rala y ojos que brillaban con la astucia de la necesidad. Era Julián, alguien con quien en el pasado había compartido fiestas y favores de dudosa moral. Ahora él también cargaba con deudas y problemas. «Necesito tu ayuda», le dijo Patricia bajando la voz como si compartiera un secreto prohibido. «¿Y qué gano yo?», respondió Julián con una sonrisa torcida. «Dinero cuando recupere lo que es mío. Y créeme, lo haré». El hombre intrigado aceptó escuchar. Patricia le explicó que quería crear un escándalo que dejara a Fermín en ridículo y a su madre sin otra opción que regresar con ella. El plan era simple, aunque perverso. Acusar a Fermín de abusar de la confianza de Carmen, insinuar que él manejaba el dinero de la tienda para quedarse con todo. Si lograban convencer a la comunidad, Carmen quedaría en el centro de la humillación y no tendría más refugio que los brazos de su hija. Julián, a cambio, recibiría una parte de lo que Patricia esperaba recuperar cuando retomara el control. El rumor que se esparce los primeros pasos del plan comenzaron días después. Patricia, con voz entrecortada y mirada supuestamente avergonzada, empezó a soltar frases venenosas en los oídos correctos. «Yo no quería decir nada, pero he visto cómo Fermín guarda dinero en sobres aparte. Mi madre no sabe nada, pobrecita. Confía en él ciegamente». Al principio la mayoría no le creyó. Fermín era un hombre conocido, alguien que había ayudado a más de un vecino en momentos de necesidad. Pero el veneno del rumor es como el humo, basta con un soplo para que se extienda. Algunos comenzaron a observar con desconfianza, otros a preguntarse en silencio si de verdad conocían tan bien al hombre que ahora compartía su vida con Carmen. Un día, un cliente comentó en voz alta dentro de la tienda: «Dicen por ahí que el dinero no está claro. ¿Es cierto, Fermín?». El hombre lo miró directamente a los ojos y respondió con firmeza: «Aquí todo es limpio. Quien dude puede revisar los libros». Pero Carmen escuchó la pregunta y sintió cómo su corazón se apretaba. Aunque sabía que Fermín era honesto, la semilla de la duda había sido plantada, y Patricia, observando desde la esquina, sonrió en silencio. La fe puesta a prueba. Esa noche, Carmen se encerró en su cuarto con el rosario entre las manos. «Señor», murmuró con voz quebrada, «¿por qué me pones esta prueba tan dura? Yo confío en él, lo siento en mi corazón, pero las palabras de la gente me lastiman. Dame claridad, dame luz». Mientras rezaba, recordó el día en que Fermín la había encontrado al borde de la muerte, cuando nadie más extendió una mano por ella. Recordó la ternura con la que la había cuidado en el hospital, las noches en vela, las palabras que le devolvieron la esperanza. Su corazón sabía la verdad y, sin embargo,
La herida de la traición pasada la hacía temblar ante la posibilidad de equivocarse de nuevo. Al salir del cuarto, encontró a Fermín sentado en el porche, mirando las estrellas. Se acercó y se sentó a su lado. «Dicen cosas feas de ti, Fermín», dijo con voz temblorosa. Él la miró con calma. «Lo sé, pero no me preocupa lo que diga la gente. Solo me importa lo que tú creas». Carmen lo miró a los ojos. En ellos no había sombra de mentira. Suspiró profundamente y con lágrimas respondió: «Yo creo en ti, y si me equivoco, que Dios me juzgue». Fermín apretó suavemente su mano y en silencio agradeció esa confianza, pero sabía que el plan de Patricia aún no había terminado. La trampa definitiva. El golpe final llegó una tarde lluviosa. Patricia apareció corriendo en la tienda, empapada, con expresión de desesperación. «Mamá, mamá, tienes que venir. Fermín me atacó», gritó con la voz quebrada por un llanto teatral. Los vecinos que estaban presentes quedaron en shock. Algunos corrieron a buscar a Fermín, que estaba en el almacén. Lo encontraron confundido, con las manos manchadas de harina de pan recién hecho. «¿Qué pasa aquí?», preguntó él, sin entender nada. Patricia, abrazando a su madre, sollozaba. «Intentó echarme, me gritó, me agarró fuerte. Yo solo quería ayudar». Los murmullos crecieron. Algunos miraban a Fermín con duda. Otros fruncían el ceño, recordando los rumores. Carmen, con el corazón partido, no sabía qué creer. «¿Es cierto, Fermín?», preguntó con lágrimas en los ojos. El hombre respiró hondo, herido por la duda en su mirada. «Jamás pondría una mano sobre tu hija. Jamás». Patricia cayó de rodillas, golpeando el suelo con las manos, como si estuviera viviendo una tragedia. Su llanto era tan intenso que algunos vecinos comenzaron a consolarla. «Pobre muchacha», decían. «Tal vez siempre tuvimos una imagen equivocada de Fermín. Era el clímax del plan. Patricia había logrado poner a toda la comunidad en contra de él». Carmen, desesperada, se arrodilló junto a su hija, intentando consolarla, mientras Fermín se quedó de pie, solo, con la mirada herida pero firme. «No necesito defenderme», dijo con voz clara. «Dios sabe la verdad», y salió de la tienda bajo la lluvia, con pasos firmes, aunque el dolor lo desgarraba por dentro. El giro inesperado. Esa noche, Patricia celebró en silencio. Creía que finalmente había ganado, que su madre quedaría sola y humillada, que Fermín desaparecería. Pero la justicia divina tiene caminos misteriosos. Lo que Patricia no sabía era que Julián, su cómplice, había sido visto con ella por varios vecinos. Uno de ellos, Rosa, había escuchado parte de la conversación en la plaza, y aunque no quiso intervenir antes, ahora, viendo el dolor de Fermín, decidió hablar. «Esa mujer miente», dijo con voz firme al grupo de vecinos que murmuraban en la plaza. «Yo la escuché. Planeaba todo con un tal Julián. Quería destruir a Fermín y quedarse con lo que no le pertenece». El silencio fue total. Algunos comenzaron a recordar detalles sospechosos, frases mal colocadas, miradas extrañas. Poco a poco, la farsa de Patricia empezó a desmoronarse, la grieta en la farsa. Después de que Rosa habló en la plaza, el ambiente cambió de inmediato. Los murmullos dejaron de ser acusaciones contra Fermín y se convirtieron en preguntas incómodas hacia Patricia. «¿Es cierto eso?», preguntó un vecino con ceño fruncido. «¿Planeaste todo?». Patricia, que aún fingía llanto, se levantó de golpe con los ojos desorbitados. «No, eso es mentira. Es una calumnia». Pero las dudas ya estaban sembradas y esta vez contra ella. La gente recordaba cómo había llegado de repente, con lágrimas sospechosas, justo cuando los rumores comenzaban a circular. Recordaban también la conversación extraña que algunos habían escuchado con Julián. Carmen, confundida, miraba a su hija con el corazón partido. Quería creerle, pero la voz firme de Rosa resonaba en su interior. «Patricia, dime la verdad», susurró. «¿Fuiste tú quien inventó todo esto?». La joven se mordió los labios, temblando de rabia. «Claro que no, mamá. ¿Cómo puedes pensar eso de tu propia hija?». Pero en ese instante, Julián apareció en la plaza, tambaleándose por el alcohol, y con un tono burlón exclamó: «¿De verdad les creyó a todos? Si todo esto lo planeamos juntos. Ella me prometió dinero si ayudaba a hundir a ese camionero viejo». El silencio se volvió sepulcral. Patricia lo miró horrorizada, como si quisiera tragarse al hombre con la mirada. «Cállate, imbécil», gritó, perdiendo por completo la compostura. Pero ya era demasiado tarde.
El pueblo entero había escuchado. La farsa se desmoronaba frente a todos. El dolor de una madre, Carmen, se llevó las manos al rostro, incapaz de contener el llanto. No podía creer lo que escuchaba. Su hija, la misma por la que había orado noche tras noche, había intentado destruir al único hombre que la había tratado con respeto y ternura en sus últimos años. «¿Por qué, hija?», murmuró entre sollozos. «¿Por qué me haces esto?». Patricia, desesperada, corrió hacia ella e intentó abrazarla. «Mamá, yo lo hice por ti. Ese hombre quería controlarte, quería quedarse con todo. Yo solo quería protegerte». Pero Carmen se apartó con una firmeza que sorprendió a todos. Su voz, aunque quebrada, sonó clara y dolorosa. «No, Patricia, no lo hiciste por mí, lo hiciste por ti misma». La multitud guardó silencio, respetando el momento. Fermín, que había vuelto al escuchar los gritos, observaba la escena desde la distancia, con el corazón desgarrado. «Siempre confié en ti, siempre creí que cambiarías», continuó Carmen, con lágrimas cayendo por sus mejillas. «Pero hoy me demostraste que no fue el mundo quien te falló. Fuiste tú quien se entregó a la mentira y al odio». Patricia cayó de rodillas, gritando con rabia. «No, yo no soy la mala aquí. Él me quitó lo que me pertenecía. Él te robó de mí». El pueblo comenzó a murmurar, esta vez con indignación. Nadie defendía a Patricia. Nadie creía ya en sus palabras. La intervención divina. En medio de aquel caos, una tormenta comenzó a formarse. El cielo se oscureció con rapidez y un trueno estremeció la plaza. La lluvia cayó de golpe, empapando a todos. Los vecinos corrieron a cubrirse, pero Carmen permaneció de pie mirando a su hija bajo el aguacero. «Mírate, Patricia», dijo con voz fuerte, casi profética. «El mismo cielo llora por lo que te has convertido». La lluvia corría por su rostro, mezclándose con las lágrimas. Fermín se acercó y la cubrió con su chaqueta, pero ella no apartó la vista de su hija. En ese momento, Patricia intentó levantarse para marcharse, pero un rayo cayó cerca, iluminando todo con un resplandor cegador. El estruendo fue tan fuerte que cayó nuevamente al suelo, temblando de miedo. La multitud interpretó aquello como un signo. Dios mismo estaba interviniendo, mostrando que la mentira y el odio nunca prevalecen. Patricia gritó, presa del pánico, y corrió bajo la lluvia hacia la carretera. Nadie la detuvo, nadie quiso seguirla. La verdad se restablece. Cuando la tormenta comenzó a ceder, Rosa tomó la palabra. «Vecinos, ya lo vimos todos. Fermín nunca fue el culpable. Él ha estado aquí por nosotros, trabajando, ayudando, cuidando a Carmen. No dejemos que las mentiras de una mujer nos cieguen». Todos asintieron. Uno a uno se acercaron a Fermín, estrechando su mano, pidiendo disculpas por haber dudado. Él, con humildad, respondió: «No me deben nada, solo les pido que oren por Patricia. Ella necesita más ayuda que yo». Carmen, agotada, se apoyó en el hombro de Fermín. La multitud comenzó a dispersarse, pero el peso de lo ocurrido quedó grabado en la memoria de todos. El perdón de Carmen. Esa noche, ya en casa, Carmen se sentó frente a la pequeña imagen de la Virgen con el rosario en las manos. Fermín se quedó a su lado, en silencio. «No sé si hice bien o mal», dijo ella. «Amo a mi hija, pero no puedo seguir permitiendo que me destruya». Fermín le tomó las manos. «Hiciste lo único que podías hacer, decir la verdad, y la verdad siempre libera, aunque duela». Carmen cerró los ojos, respiró hondo y murmuró una oración. «Señor, te entrego a mi hija. Ya no puedo cargar sola con ella. Perdónala, ilumínala, dale una oportunidad de arrepentirse, pero yo debo soltarla, para no perder lo poco que me queda de vida». Las lágrimas rodaron por su rostro, pero en su interior sintió una paz nueva. Era como si un peso inmenso se levantara de su corazón. Un nuevo amanecer. Los días siguientes trajeron calma. Patricia no volvió al pueblo, y nadie supo de ella por un tiempo. La tienda continuó funcionando. Los vecinos mostraban más apoyo que nunca, y Carmen empezó a sonreír de nuevo. Una mañana, mientras compartía un mate con Fermín en el porche, ella dijo con serenidad: «Quizás nunca recupere a Patricia, pero Dios me devolvió algo que pensé perdido, la esperanza». Fermín la miró con ternura y respondió: «Y yo recuperé la fe en la vida gracias a ti». Ambos guardaron silencio, contemplando el amanecer que teñía el cielo de tonos dorados y rosados. Era un nuevo comienzo, no perfecto,
pero lleno de dignidad y amor verdadero. El eco de la justicia. El pueblo no olvidó lo ocurrido. Cada vez que alguien hablaba de la historia de Carmen, lo hacía como ejemplo de fortaleza y fe. Decían, esa mujer fue humillada por su propia sangre, pero Dios la levantó. El tapa en la cara del prejuicio había llegado. Los mismos que alguna vez dudaron de Carmen o la miraron con lástima, ahora la respetaban profundamente. Y Patricia, aunque ausente, quedó marcada como advertencia de lo que ocurre cuando el corazón se entrega al egoísmo y la mentira. Para Carmen, no hubo victoria de orgullo, hubo victoria de fe. Para Fermín, no hubo necesidad de demostrar nada. La verdad habló por sí sola. Y así, en la sencillez de cada día, construyeron un nuevo hogar sobre cimientos de respeto, oración y gratitud. La herida seguía allí, pero ya no como una cadena, sino como un recordatorio de que incluso en el dolor, la misericordia de Dios puede abrir caminos de luz, una calma nueva. Los días posteriores a la tormenta fueron como un bálsamo para el alma de Carmen. Aunque la herida por la traición de su hija aún dolía, ya no era un peso insoportable. Había algo diferente en el aire, un silencio de paz que llenaba la casa, un calor sencillo en cada rincón de la tienda, un amanecer que parecía más luminoso que antes. Carmen había aprendido, a través de lágrimas y oración, que la vida siempre tiene giros inesperados, pero que la fe puede transformar la desesperación en esperanza. No había elegido el camino que la llevó hasta allí, pero sí había decidido cómo responder, con dignidad. Cada mañana, al despertar, encontraba a Fermín ya en el porche, limpiando sus herramientas o cebando el mate. Lo observaba en silencio, y su corazón se llenaba de gratitud. Ese hombre, que apareció en su vida cuando todo parecía perdido, se había convertido en su sostén no solo físico, sino espiritual. «Buenos días, Carmen», decía él con esa sonrisa tranquila que iluminaba su rostro curtido por los años. «Buenos días, Fermín», respondía ella, cada vez con más calidez. La rutina, que antes le parecía vacía y solitaria, ahora tenía un sabor distinto. Juntos cuidaban la tienda, compartían historias con los vecinos, organizaban pequeñas reuniones en la casa para rezar el rosario y escuchar música suave en la radio. Eran momentos sencillos pero cargados de sentido. El reconocimiento del pueblo. El pueblo entero había sido testigo del engaño de Patricia y de la fortaleza con la que Carmen enfrentó la verdad. Lo que antes eran murmullos de lástima, se transformó en respeto profundo. Una tarde, en la misa dominical, el sacerdote pidió a Carmen que se acercara al altar. Ella, tímida, caminó hasta allí con el rosario entre las manos. «Hermanos», dijo el sacerdote, «todos fuimos testigos de cómo esta mujer sufrió humillaciones y mentiras, incluso de quienes deberían haberla amado más, y, sin embargo, no respondió con odio, sino con fe. Hoy, la comunidad quiere reconocer en ella un ejemplo de esperanza». Los aplausos resonaron en la iglesia. Carmen bajó la cabeza, con lágrimas rodando por sus mejillas. No se sentía una heroína, se sentía simplemente una mujer que había resistido gracias a la gracia de Dios. Después de la misa, los vecinos se acercaron para abrazarla, para pedirle consejo, para agradecerle. Algunos le dijeron: «Carmen, usted nos enseñó que la dignidad no depende de lo que otros hagan, sino de lo que uno decide sostener en el corazón». Ella sonrió con humildad y respondió siempre lo mismo: «No fui yo, fue Dios». Fermín, observando desde la entrada, sintió orgullo en silencio. Sabía que Carmen no buscaba reconocimientos, pero también sabía que ese gesto del pueblo era necesario para sanar las cicatrices de tantos años de desprecio. La conversación pendiente. Una noche, mientras compartían un guiso frente a la chimenea, Fermín rompió el silencio. «Carmen», dijo con voz grave, «¿alguna vez pensaste en casarte otra vez?» Ella lo miró sorprendida. No esperaba esa pregunta. «Después de que mi esposo murió, nunca lo consideré», respondió. «Luego, la vida me golpeó de tantas formas que ya no pensé en eso». Fermín bajó la mirada, nervioso por primera vez en mucho tiempo. «Yo tampoco lo pensé, hasta que llegaste tú». El corazón de Carmen se aceleró. No era una jovencita, pero esas palabras la hicieron sentir viva otra vez. «Fermín», susurró, «no sé qué decir». Él tomó su mano con delicadeza. «No tienes que decir nada ahora. Solo quiero que sepas que, si Dios lo permite, quiero que pasemos lo que nos quede de vida juntos, no como dos almas heridas,
sino como compañeros que se cuidan. Carmen sintió cómo las lágrimas llenaban sus ojos, pero esta vez eran lágrimas dulces. Nunca imaginé volver a escuchar algo así, pero si es voluntad de Dios, acepto. Fermín sonrió, y en ese instante ambos sintieron que algo nuevo nacía, no un amor juvenil, sino un amor maduro, lleno de respeto y fe. El regreso inesperado. Justo cuando la vida parecía encontrar equilibrio, el pasado volvió a golpear a la puerta. Una tarde, mientras Carmen barría la entrada, vio a lo lejos una silueta conocida. Patricia. Venía caminando despacio, con la ropa desgastada, el cabello desordenado y los ojos apagados. Ya no había arrogancia en su postura, solo cansancio. Carmen sintió un nudo en el estómago. Fermín salió enseguida, poniéndose delante de ella como un reflejo natural de protección. «No quiero problemas», dijo él con firmeza. Patricia levantó las manos en señal de rendición. «No vine a pelear. Solo necesito hablar con mi madre». Los vecinos, que observaban desde la distancia, murmuraban entre sí. Nadie confiaba ya en Patricia. Pero Carmen, con la mirada fija en su hija, dio un paso al frente. «Está bien», dijo. «Habla». Patricia bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada. «Lo perdí todo. Los amigos, el dinero, la casa. Y también te perdí a ti. Quise manipular, quise controlarlo todo, y terminé quedándome sola». Su voz se quebró. «No vengo a pedirte dinero ni casa. Solo quería decir, perdón». El silencio fue pesado. Carmen sintió que su corazón se partía de nuevo. Sabía que podía ser otra mentira, otro intento de manipulación, pero también veía en su hija un cansancio real, un vacío que no podía fingirse. «Te perdono», dijo finalmente. «Siempre lo hice, aun cuando no lo merecías, pero no puedo permitir que vuelvas a destruir mi vida». Patricia levantó la mirada con lágrimas. «¿Entonces ya no me amas?» «Te amo, hija», respondió Carmen con firmeza. «Pero el amor no significa permitir el abuso. El verdadero amor también sabe poner límites». Fermín, en silencio, apretó el hombro de Carmen, orgulloso de su fortaleza. Patricia, derrotada, asintió y se dio media vuelta. Nadie supo a dónde fue después, pero el pueblo entendió que aquella despedida era definitiva. Una boda inesperada. Meses después, la vida de Carmen y Fermín se transformó en un motivo de celebración. Una mañana, en la plaza del pueblo, se anunció que la pareja había decidido casarse. No buscaban lujo ni ostentación, solo bendecir su unión frente a Dios y a la comunidad. La iglesia se llenó de vecinos que querían acompañarlos. Carmen caminó por el pasillo vestida con un sencillo vestido blanco, el mismo que había guardado de su juventud, ajustado con delicadeza por manos amigas. Fermín la esperaba en el altar, con un traje limpio y una mirada emocionada. Cuando el sacerdote preguntó si aceptaban cuidarse en la salud y en la enfermedad, hasta que Dios los llamara, ambos respondieron con un sí, que resonó con fuerza. Los aplausos llenaron la iglesia, y las lágrimas corrieron por los rostros de muchos. No era solo una boda, era la confirmación de que la vida puede renacer incluso después de la humillación más profunda. El símbolo final. Tras la ceremonia, los vecinos organizaron una pequeña fiesta en la plaza. Hubo música, comida casera, risas y abrazos. Carmen y Fermín bailaron bajo las luces sencillas, rodeados de amor y respeto. Al final de la noche, Carmen se detuvo en medio de la plaza, levantó el rosario al cielo y dijo con voz emocionada: «El amor no es cuestión de sangre, ni de poder, ni de riqueza. El amor verdadero es entrega, respeto y fe». El pueblo entero respondió con aplausos. Aquella frase quedó grabada en la memoria de todos como un legado de esperanza. Mientras la música continuaba, Carmen miró al cielo estrellado y susurró: «Gracias, Señor, porque incluso en medio del dolor me mostraste que nunca estuve sola, una nueva vida juntos». Después de la boda, la vida de Carmen y Fermín se llenó de una calma que parecía un regalo del cielo. No era una calma vacía, sino una paz que se construía en lo cotidiano, en los desayunos compartidos, en las tardes de tienda, en las noches de oración frente al pequeño altar. Fermín, que había pasado tantos años solo, se descubría riendo más seguido. Carmen, que había cargado con humillaciones y desprecios, ahora se sentía cuidada, respetada, valorada. Ya no era la anciana frágil y olvidada, era una mujer plena, con un propósito renovado.
El pueblo, testigo de su historia, la veía como un símbolo de resistencia y fe. Muchos jóvenes se acercaban para pedirle consejos. Mujeres de todas las edades buscaban su compañía para compartir sus propias luchas. Y Carmen siempre decía lo mismo: no soy más fuerte que ustedes. Solo aprendí que la fe sostiene lo que las manos ya no pueden. La ausencia de Patricia. Aunque Carmen había aceptado la partida de su hija, había noches en que el recuerdo de Patricia aún le dolía. Se preguntaba dónde estaría, si tendría comida, si estaría sana. No porque justificara lo que había hecho, sino porque el corazón de una madre nunca deja de sentir. Una tarde, mientras acomodaban flores en el porche, le confesó a Fermín: a veces me culpo por no haber sido suficiente para ella. Él la miró con ternura y respondió: no cargues con culpas que no son tuyas, Carmen. Tú diste todo. Ella eligió su camino. Solo podemos seguir orando por ella. Carmen asintió, y esa misma noche volvió a entregar a su hija en manos de Dios. No con desesperación, sino con paz. La semilla que florece. La tienda se transformó en más que un negocio. Se convirtió en un espacio comunitario donde la gente se reunía a conversar, a apoyarse, a rezar. Fermín organizaba pequeños talleres de carpintería para los jóvenes. Carmen, reuniones de oración para las mujeres. Pronto, la tienda fue conocida como el refugio de la esperanza. Y aunque ellos nunca lo buscaron, ese lugar se volvió un símbolo de que de las cenizas puede surgir nueva vida. Un día el sacerdote los visitó y les dijo: lo que ustedes hicieron aquí es más grande que cualquier sermón. Ustedes predican con su vida. Carmen sonrió, con la humildad que siempre la caracterizaba. No fuimos nosotros, Padre. Fue Dios que nos sostuvo cuando no teníamos fuerzas. El reconocimiento definitivo. Meses después, durante una fiesta patronal, el pueblo decidió rendirles un homenaje. Colocaron una placa en la entrada de la plaza que decía: a Carmen y Fermín, por mostrarnos que la fe y el amor verdadero pueden vencer al odio y a la mentira. Cuando Carmen leyó esas palabras, lloró en silencio. Nunca había buscado reconocimiento, pero aquel gesto era la confirmación de que su dolor no había sido en vano. ¿Ves, Carmen?, dijo Fermín. Todo lo que sufriste no fue para destruirte, sino para levantarte como ejemplo. Ella lo miró con lágrimas en los ojos. Y tú fuiste la mano que Dios usó para levantarme. Una última carta. Tiempo después, Carmen recibió una carta inesperada. No tenía remitente claro, pero la letra era inconfundible. Era de Patricia. Mamá, sé que no merezco tu perdón y aún así lo recibí. He estado lejos intentando encontrarme, pero el vacío que dejé contigo no me deja dormir. No sé si algún día volveré al pueblo, no sé si algún día seré capaz de mirarte a los ojos sin sentir vergüenza. Solo quiero que sepas que pienso en ti, y que, aunque tarde, entendí que todo lo que hiciste fue por amor. Tu hija, Patricia. Carmen apretó la carta contra su pecho. No era una reconciliación completa, pero era una semilla de arrepentimiento. Tal vez algún día vuelva, dijo ella, con esperanza en la voz. Y si lo hace, respondió Fermín, aquí estaremos, pero esta vez con límites claros, para no perder lo que construimos. El final feliz. Los años siguieron y la vida de Carmen y Fermín se llenó de recuerdos hermosos. Cumpleaños celebrados con los vecinos, tardes de música en el porche, noches de oración bajo las estrellas. No eran ricos, no tenían lujos, pero eran abundantes en lo más importante: amor, fe y comunidad. Un día, mientras caminaban por el campo, Carmen se detuvo y miró a Fermín. ¿Sabes qué?, dijo con una sonrisa. Nunca pensé que a mi edad podría volver a sentirme amada. Él la abrazó con ternura. Y yo nunca pensé que Dios me daría otra oportunidad de ser feliz. Se quedaron en silencio, mirando el horizonte, agradecidos por ese regalo inesperado. Reflexión final. La historia de Carmen no fue solo la historia de una madre traicionada por su hija. Fue la historia de cómo la fe puede sostener incluso en medio del abandono más cruel. Fue la prueba de que la dignidad nunca debe ceder ante la mentira. Y sobre todo fue la confirmación de que Dios siempre tiene la última palabra. Carmen aprendió que amar no significa permitir el abuso, que perdonar no significa olvidar los límites, y que la justicia divina, aunque tarde, siempre llega. El pueblo también aprendió que la apariencia engaña, que los rumores pueden destruir,
pero que la verdad siempre termina brillando. Y para quienes escuchan esta historia, queda una enseñanza clara. El amor verdadero no es quien más promete, sino quien más respeta y permanece en los momentos difíciles. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que dejes un comentario aquí abajo. Cuéntanos si alguna vez viviste algo parecido, si perdonaste cuando parecía imposible, o si viste la mano de Dios obrando en tu vida en medio del dolor. No olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que necesite recordar que siempre hay esperanza. Y si llegaste hasta aquí, quiero felicitarte. Significa que tu corazón buscó hasta el final un mensaje de fe y amor. Gracias por quedarte. Gracias por creer. Recuerda siempre, el amor no es sobre quién tiene más, sino sobre quién tiene el valor de entregar el corazón.